Bienvenidos a la unidad número 4. Esta unidad la vamos a dedicar a SQL, a cómo podemos hacer nuestras conexiones con SQL y nuestra aplicación web. Y bueno, en esta lección número 1 vamos a tratar temas básicos como qué es base de datos relacional. Es una pequeña introducción. Si quieren adentrar más en el tema, pues hay bastante material en internet. Y bueno, vamos a comenzar con qué es una base de datos. Estos son archivos que optimizan la manera de almacenar información de forma estructurada. Esta organización de los datos ayuda a tener un mejor acceso a ellos. Y bueno, los archivos de base de datos son administrados por software. Este software se encarga de administrarlos y mantenerlos, y también los hace accesibles para nuestras aplicaciones y por ende a los usuarios. Ejemplos de software pues son SQL Server 2005, 2008, MySQL, Postgres, y bueno, hay otros también conocidos como Oracle, y ya dependerá de nosotros qué software adquirir. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, alguna pregunta que nos surge aquí es ¿por qué no usar simplemente archivos de texto para almacenar nuestros datos? ¿Por qué tenemos que utilizar archivos de base de datos? Y bueno, las características y ventajas que nos da tener la información en un archivo de base de datos es, por ejemplo, la integridad de datos, también la redundancia de los datos, y también si los tuviéramos en archivos de texto o algo así, tendríamos bastantes datos sin sentido. ¿Y a qué se refiere esto de integridad de datos? Es, por ejemplo, solo tener los datos necesarios y que sean íntegros, es decir, que correspondan, por ejemplo, mi cliente Juan, que pertenezca a una empresa X y que tenga cierta cantidad en el banco, y que no haya esa que se puedan confundir si es de Pedro, de Juan o de Alberto. A eso se refiere la integridad de datos. Y la redundancia de datos es pues solo tener los datos necesarios, no tener muchas veces almacenados, por ejemplo, el nombre de Juan o de Pedro, si sabemos que es el mismo cliente. Bueno, también una característica importante de estos archivos de base de datos es que nos permiten ponerle ciertas características a nuestros datos. Por ejemplo, edad va a ser de tipo de dato integer o entero. Podemos condicionar a nuestro archivo de base de datos a que el nombre, por ejemplo, tenga una longitud de 10 o de 20 caracteres, ya dependiendo de nuestras necesidades. También podemos hacer filtros y búsquedas de manera muy rápida y también son muy eficaces. Por ejemplo, podemos hacer filtro de todas las personas mayores a 40 años. Por ejemplo, también los podemos hacer búsquedas personas que sean de cierto estado, de cierta región, y lo podemos hacer de manera muy rápida, como ya mencionaba. Y por último, también podemos proteger nuestros datos de los usuarios maliciosos o no autorizados que puedan corromper nuestros datos, y nos da mucha seguridad tenerlos en este tipo de archivos, y pues como consecuencia podemos evitar la corrupción de nuestros datos. El encargado de hacer todo esto se le conoce como el RDBMS, que es el encargado de la base de datos. Y bueno, hace que la administración de los datos sea sencilla y realiza tareas difíciles relacionadas con la integridad que ya mencioné de los datos en nuestra aplicación, y nosotros pues ya nos tenemos que preocupar por eso. Bueno, ahora, ¿qué es una base de datos relacional? La base de datos relacional es la que nosotros vamos a manejar, y es un tipo de base de datos que almacena información en tablas. Las bases de datos relacionales también utilizan los valores coincidentes en dos tablas para relacionar los datos en una tabla con datos en otra. Por ejemplo, tenemos la empresa Nissan, y tenemos los empleados, y tenemos la empresa Toyota. Entonces son dos tablas diferentes, eh, y así lo relaciona de esa manera. Los empleados que pertenezcan a Nissan sería una, y los empleados que pertenezcan a Toyota sería otra. Ahorita vamos a ver un diagrama donde se ve más claro. Y bueno, vamos a cambiar. Y esto es lo que les mencionaba. La base de datos relacional
está compuesta de tablas, donde cada tabla va a tener su columna, que son los atributos, y también va a tener los renglones, que son las características de cada empleado en este caso. Por ejemplo, aquí el ID empleado es 3, el apellido Small y el nombre Tony, y en el siguiente es 5, apellido Smith y el nombre James, y podemos agregarle aquí otra columna que podría ser, por ejemplo, compañía, y ya estaría relacionado a la compañía de Nissan o de Toyota. Y aquí está un ejemplo rápido de relaciones, y aquí vemos cómo se relacionan por cierta columna que tienen en común los empleados con pedidos. Bueno, y ahora ¿qué nos proporciona todo esto? Bueno, pues un tipo de datos correctos siempre vamos a tener. Por ejemplo, en el apellido no podemos tener números, o viceversa, en la edad no podemos tener letras. También elimina la posibilidad del borrado accidental de los datos. Si los tuviéramos en un archivo de texto, podríamos borrar datos que tal vez son necesarios. Y bueno, teniéndolos en una base de datos relacional, solo podemos borrar los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos borrar a un empleado, se eliminan todas las relaciones que él tenga de manera en cascada, y ya nos evita el trabajo de estar viendo si se eliminó correctamente. Y pues como consecuencia los datos pueden ser manejados muy eficientemente. Ya dependerá de nuestras consultas que hacemos a nuestra base de datos. Bueno, seguimos. Y bueno, por último quisiera mencionarles un escenario sencillo de un servidor y dónde es donde se localiza nuestra base de datos. Vemos que cuando se hace una solicitud o una petición en web, esta llega al IIS, después sigue el ASP.NET Runtime Engine, y después llega a nuestra página web, y por último llega a nuestro Framework Class Library, y accede a nuestro SQL Server, en este caso nuestra base de datos. Y de esta manera es como está organizado un pequeño servidor, claro, omitiendo muchas capas, nada más para que se den un panorama de cómo está esto. Y bueno, esto ha sido todo por la lección número 1. Posteriormente vamos a ir profundizando más en lo que son las tablas, en cómo crearlas, cómo hacer consultas a nuestra base de datos, cómo aplicar filtros desde nuestra página web, cuál es la mejor manera de hacer nuestra conexión, cómo se hace la conexión,